Miércoles 18 de noviembre de 2025, una dosis chaira más de historia del arte. En este caso hablaremos de la técnica, el estilo y otros medios de trabajo de Paul Gauguin. La orientación artística inicial de Gauguin fue de Pizarro, pero la relación dejó marca más grande personalmente que estilísticamente. Los maestros de Gauguin fueron Giotto, Rafael, Ingres, Eugène Delacroix, Manet, Degas y Cézanne. Sus propias creencias y en algunos casos la psicología detrás de su obra también se vieron influenciados por el filósofo Arthur Schopenhauer y el poeta Stéphane Mallarmé. Gauguin, como otros de sus contemporáneos como Degas y Toulouse-Lautrec, emplearon una técnica para pintar en lienzo conocida como peinture à l'essence. Para esto, el óleo aglutinante es drenado de la pintura y el residuo de pigmento es mezclado con trementina. Pudo haber usado una técnica similar cuando preparaba sus monotipos, usando papel en lugar de metal, ya que absorbería el aceite, dando la apariencia mate a las pinturas que él deseaba. También lo probó algunos de sus dibujos existentes con la ayuda de vidrio, copiando una imagen inferior en la superficie del vidrio con acuarela o gouache para la impresión. Las gilografías de Gauguin no eran menos innovadoras, incluso para los artistas avant-garde responsables de revivir la gilografía en esa época. En lugar de grabar sus bloques con el intento de lograr una ilustración detallada, Gauguin inicialmente cinceló, talló sus bloques de una manera similar a la escultura de madera, seguido por el uso de herramientas más finas para crear detalle y tonalidad dentro de sus contornos audaces. Muchas de sus herramientas y técnicas fueron consideradas como experimentales. Esta metodología y uso de espacio corrían paralelos a su pintado de relieves planos y decorativos. Comenzando en Martinica, Gauguin comenzó a usar la proximidad en colores análogos para lograr un efecto silenciado. Poco tiempo después de esto, también logró avances en el color no representativo, creando lienzos que tenían una, una existencia independiente y vitalidad por sí solos. Esta brecha entre realidad de superficie y él mismo disgustó a Pizarro y llevó rápidamente al fin de su relación. Sus figuras humanas en esta época eran también un recuerdo de su amorío con las impresiones japonesas, particularmente la inocencia de sus figuras y su austeridad compositivas, que llegaron a ser influencias sobre su manifiesto primitivo. Por esa misma razón, Gauguin también se vio inspirado por el arte folclórico. Buscaba una pureza emocional expuesta en sus temas que estuviera transmitida de forma directa, enfatizando formas grandes y líneas verticales que claramente definieran forma y contorno. Gauguin también utilizó decoración formal compleja y colores en patrones abstractos, intentando proveer armonía entre hombre y naturaleza. Sus representaciones de los nativos en sus ambientes naturales son frecuentemente evidencia de la serenidad y sostenibilidad autónomas. Esto aludía a uno de los temas favoritos de Gauguin, el cual era la intrusión de lo sobrenatural a la vida diaria en una instancia llegando al extremo de representar antiguos relieves egipcios de las tumbas con la obra de Her Name is Baraumati y Ta Matete. En una entrevista con L'Echo de París, publicada el 15 de marzo de 1895, Gauguin explica que el desarrollar su enfoque táctico es alcanzar la sinestesia en arte. Él declara: cada característica de mis pinturas es cuidadosamente considerada y calculada de antemano. Al igual que en la composición musical, por ejemplo, mi objetivo, el cual toma de la vida diaria o de la naturaleza, es meramente un pretexto el cual me ayuda definiendo un arreglo de líneas y colores para crear sinfonías y armonías. No tiene ninguna contraparte en realidad en el sentido vulgar de tal palabra. No dan una expresión directa de ninguna idea, sino que su único propósito es estimular la imaginación, como la música lo logra sin la ayuda de ideas o imágenes, simplemente con esa misteriosa afinidad que existe entre ciertos arreglos de colores y líneas en nuestras mentes. En una carta de 1888 a Schufenecker, Gauguin explica el enorme alejamiento que tuvo del impresionismo, diciendo que ahora tenía la intención de capturar el alma de la naturaleza, las verdades antiguas y el carácter de sus escenarios y habitantes. Gauguin escribió: no copies la naturaleza literalmente. El arte es una abstracción. Deriva el arte a partir de la naturaleza, mientras que tú sueñas en presencia de la naturaleza y piensa más acerca del acto de creación que del resultado.
Gauguin comenzó a hacer grabados en 1889, además de una serie de obras de psicografía encargadas por Theo van Gogh, conocidas como el Volpini Suite, que también aparecieron en la demostración de Café des Arts de 1889. Gauguin no dudó, incluso con su inexperiencia en las impresiones, en escoger número de opciones provocativas y heterodoxas como la placa de zinc en lugar de la piedra caliza, litografía, márgenes amplios y largas hojas de papelógrafo amarillo. El resultado fue vívido al punto de ser muy llamativo y chillón, pero presagiaba sus experimentos más complicados con la impresión de color y el intento de elevar las imágenes monocromáticas. Sus primeras obras maestras de impresión fueron de Noa Noa Suite de 1893 al 94, donde esencialmente él reinventó el medio de grabado en madera, trayendo a esta a la era moderna. Comenzó esta serie poco tiempo después de regresar de Tahití, ansioso por reclamar su posición de liderazgo dentro del avant-garde y por compartir imágenes basadas en su excursión a la Polinesia francesa. Estas impresiones en grabados de madera fueron mostradas en su exposición infructuosa de Paul Dugan-Roel en 1893, estando la mayoría relacionadas directamente con pinturas suyas en las que recordaba la composición original. Fueron mostradas de nuevo en una exposición menor en su estudio en 1894, donde cosechó elogios de las críticas por su pintura excepcional y efectos esculturales. La nueva preferencia de Gauguin por los grabados de madera no solo fue una extensión natural de sus relieves de madera y escultura, pero pudo haber sido también provocado por su importancia histórica para los artesanos medievales y los japoneses. Gauguin comenzó el monotipo con acuarelas en 1894, posiblemente se solapó con sus grabados en madera de Noa Noa, tal vez hasta sirviendo como una fuente de inspiración para ellos. Sus técnicas permanecieron innovadoras y fue un medio apto para él ya que no requería de equipo complejo, así como en el proceso de impresión. A pesar de ser frecuentemente una fuente práctica para sus pinturas, esculturas o grabados asociados, su innovación en el monotipo ofrece una estética etérea, imágenes fantasmales que pueden expresar su deseo de transmitir las verdades inmemoriales de la naturaleza. Su siguiente proyecto importante fue un monotipo y grabado de madera que llegó hasta 1898-99, conocido como Pollack Suite. Completó su serie de iniciativa de 475 impresiones de unas 20 diferentes composiciones y las envió al comerciante Ambroise Vollard, a pesar de no comprometerse con su solicitud de un trabajo estable. Pollack no estaba satisfecho y no se esforzó por venderlas. La serie de Gauguin está claramente unida con la estética blanca y negra. Además, él pudo haber pretendido que las impresiones fueran similares al conjunto de cartas Miriorama, en el sentido de que podían haber sido puestas en cualquier orden para crear múltiples paisajes panorámicos. Esta actividad de ordenar y reordenar era similar a su propio proceso de dar un nuevo propósito a sus imágenes y temas, así como una tendencia al simbolismo. Hacía las impresiones en papel japonés tan delgado como un pañuelo, y las múltiples pruebas de gris y negro podían ser ordenadas una encima de la otra, con cada transparencia de color mostrándose para producir un efecto rico y claroscuro. En 1889 comenzó con su experimento radical, dibujos con transferencia de aceite óleo. Al igual que su técnica de monotipo con acuarelas, era una mezcla entre dibujo y grabado. Las transferencias fueron la gran culminación de su cruzada por encontrar una estética de propuesta primordial, lo cual parece estar transmitido en sus resultados, que reflejan antiguos tallados frescos desgastados y pinturas de las cavernas. El avance técnico de Gauguin desde el monotipo hasta las transferencias de óleo es bastante notable, avanzando desde pequeños bocetos hasta unas hojas afanosamente grandes y de calidad. Con esas transferencias, creó profundidad y textura al imprimir múltiples capas en la misma hoja, empezando con lápiz de grafito y tinta negra para delinear antes de pasar al crayón azul para reforzar líneas y agregar sombreado. A menudo completaba la imagen con una lavada de tinta de olivo o café al que le había quitado aceite. La práctica consumió a Gauguin hasta su muerte, alimentando su imaginación y concepción de nuevas temáticas para sus pinturas. Esta colección también fue enviada a Vollard, que nunca se sorprendió. Gauguin apreciaba las transferencias de óleo por la forma en la que transformaban la calidad de la línea dibujada. Su proceso, casi similar a la alquimia, tenía elementos de azar, por lo que marcas y texturas inesperadas surgían regularmente, algo que le fascinaba. En la metamorfosis de un dibujo a una pintura, Gauguin tomó la calculada decisión de renunciar a la legibilidad para poder ganar misterio y abstracción. Él trabajó en madera en el transcurso de su carrera, particularmente durante sus periodos más prolíficos. Además, es conocido por haber logrado resultados radicales en el grabado antes de hacerlo en la pintura.
Incluso en sus primeras exhibiciones, Gauguin solía incluir esculturas de madera en sus muestras, por las cuales construyó su reputación como conocedor de lo llamado primitivo. Un número de sus primeras grabaciones parece haber sido influido por el arte gótico y egipcio. En su correspondencia también señala una pasión por el arte de Camboya y el color magistral de las alfombras persas y tapetes orientales. Pues hasta aquí nuestra semblanza y todos los temas relativos a, a Paul Gauguin. Muchas gracias por pues ver estos videos. Coméntenlos. Estaré al pendiente de sus comentarios para responderlos. Denle like, compartan y muy importante, suscríbanse a los canales. Pues que tengan un excelente miércoles o el día de la semana que estén viendo este video.